Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva capacitación más de IZC Mayorista. Mucho gusto. Mi nombre es Duván Galindo, soy gerente de producto para IZC Mayorista en la unidad de seguridad. Y para el día de hoy vamos a tocar el tema de energía solar. Recuerden que tenemos un panel de preguntas donde, en dado caso que tengamos alguna duda, podemos realizarla mediante este chat. Por favor, me confirman todos que tengamos la visual de la pantalla y el audio, que se esté escuchando de manera correcta. Creo que sí. Eh, Ahí me confirman que ya se está escuchando de manera correcta. Listo. Entonces vamos a darle inicio a nuestra capacitación del día de hoy. Perfecto, muchísimo gusto, les reitero mi nombre. Soy Duván Galindo, gerente de producto de la unidad de seguridad electrónica para IZC Mayorista. Para el día de hoy vamos a contar con el tema de energía solar. ¿Listo? Entonces, antes de eso, me gustaría contarles un poquito más de nosotros, de quién es SAT, hace cuánto estamos trabajando pues este tema de la energía solar. Nosotros somos una empresa nacional que llevamos ya llevamos 28 años trabajando en el sector del comercio, dentro de los cuales estamos trabajando aproximadamente 4 o 5 años con el tema de energía solar. Dentro de este tiempo, pues nos ha dado cabida a muchos temas de aprendizaje, más que todo en este tema de energías renovables. Esto es un tema bastante importante debido a que pues, no tiene mucha salida en el mercado, es decir, no hay bastantes competidores, es un mercado que se deja trabajar justamente por esto, y pues nosotros queremos brindarle esa opción y esa solución a los clientes, a ustedes que son nuestros distribuidores, de que puedan llegar a estos nuevos mercados donde va a ser mucho más objetivo una solución y podemos cumplir con diferentes tipos de requerimientos. Aparte de esto, pues la oferta de valor que nosotros le brindamos es que somos una excelente alternativa tecnológica en equipos de alta calidad para el sector comercial. Brindamos la mejor relación costo-beneficio para ofrecer una tecnología de punta, pues con unos precios que son verdaderamente asequibles o son precios justos. La visión que tenemos es del comercio, no importa si es grande, si es pequeño, si es mediano, nosotros queremos cumplir y poder llegar a todos aquellos comerciantes que necesitan una solución, que están en busca una alternativa, un aliado estratégico comercial que les brinde no solamente precios, sino equipos de alta calidad. Con nosotros lo podemos conseguir. Eh, Parámetros que nosotros manejamos como marca, como empresa, como compañía, es la disponibilidad de inventario. Manejamos un excelente servicio al cliente, una logística ágil en cuanto a las entregas, unas entregas que son de maneras oportunas, rápidas. Contamos con un personal de comercial totalmente capacitado, mediante el cual pues ellos tienen el total conocimiento frente a cualquier requerimiento que ustedes lleguen a tener o lleguen a necesitar frente a cualquier área. Contamos con una mesa de ayuda o soporte técnico, son ingenieros y técnicos que están a total disposición para darle solución a cualquiera de sus inconvenientes, dudas o preguntas técnicas que puedan tener frente a cualquier equipo. Y aparte de esto, manejamos un plus que es un flete gratis a nivel nacional por garantías. Este flete pues va a tener el condicional que tienen que ser equipos superiores a 300.000 pesos. Cabe aclarar que pues esto es en la marca SAT. El flete se responde tanto de ida como de vuelta del equipo, dado caso que se maneje algún tipo de garantía. El respaldo es que nosotros ofrecemos una gran variedad de productos para cada tipo de mercado. No solamente manejamos seguridad, no solamente manejamos post, manejamos diversos tipos de mercados, pero en cada uno de ellos vamos a brindar la mejor calidad y con la mejor tecnología de punta en el mercado. Lo que hablábamos hace un momento, el propósito de nosotros es trabajar con los comerciantes pequeños, medianos y los hipermercados para lograr cumplir con las soluciones que busca todo comerciante a nivel nacional.
Aparte de esto, pues nosotros estamos manejando unos estándares dentro de los cuales el plus que manejamos nosotros son siempre contar con un inventario, contar con una disponibilidad y un personal altamente capacitado. Dentro de todo esto, pues vamos a ofrecer unas verticales de negocio, las cuales pues estamos manejando lo que es un punto de post, la vertical de movilidad, identificación, marcación, consumibles, la vertical de seguridad electrónica, donde a propósito nosotros contamos con lo que se conoce como viernes de remates o unos viernes de promociones, que son días en que se sacan productos variables aleatorios y se generan unas promociones que van a estar solamente por ese día para que puedan preguntarla con su comercial de confianza. De igual forma, manejamos la vertical de cables y conectividad, señalización digital, domótica, protección de energía y pues el tema de hoy, energía solar. Para el día de hoy entonces vamos a tocar los siguientes temas. Vamos a ver qué es la energía solar, cuáles son sus beneficios, cuáles son los tipos de instalación que se están manejando. Vamos a ver algunos términos, cuáles son los elementos que requiere un sistema de energía fotovoltaico o energía solar, cuáles son los tipos de sistemas de instalación y los tipos de sistemas de tecnología en cuanto a energía fotovoltaica, cuáles son los factores de selección y un mercado objetivo. Listo, entonces vamos a iniciar. La energía solar es una energía renovable que es obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética que procede del Sol. Esto, para decirlo en palabras más castas, estamos hablando que es la energía que se produce cuando el panel internamente se calienta con la radiación solar, la radiación que genera el Sol. Esto va a producir una calor. Esta calor que genera va a generar una reacción química internamente dentro del panel entre protones, neutrones y electrones para generar cargas de corriente. Básicamente este es el principio que está manejando la energía solar. Es importante pues porque la radiación solar, eso va a estar a nivel mundial, la podemos encontrar en cualquier lugar, no necesariamente tiene que ser ciudad, no necesariamente tiene que ser campos rurales, esta la podemos encontrar a cualquier lugar donde llegue el sol. ¿Cuáles son los beneficios? Pues un beneficio muy importante era el que acabamos de hablar, que podemos llegar a cualquier lugar del mundo sin importar la distancia o el lugar donde nos encontremos. Podemos llevar un punto de energía eléctrica para hacer las conexiones de lo que necesitemos. Aparte de eso, son equipos que manejan una fácil instalación, permiten trabajar una energía renovable que de su costo va a ser realmente bajo, porque va a ser una inversión de una sola vez y pues a raíz de esto van a ser los mantenimientos que relativamente son bastante bajos en su costo. No es necesario hacer mantenimientos a diario, estamos hablando que son mantenimientos que se pueden hacer cada 6, cada año, 6 meses, cada año se puede trabajar este tema. Y lo más importante son energías silenciosas. No vamos a tener una máquina, no vamos a tener un motor que tengamos que conectar, que tengamos que estarle suministrando cualquier tipo de combustible para que funcione y nos genere electricidad. Son energías que son silenciosas y que nos van a ayudar a bajar el tema de la contaminación ambiental. ¿Por qué? Porque justamente estamos trabajando sobre un factor que a nivel mundial nos está afectando. Entonces estamos utilizando este factor que tenemos en contra para poder llegar a cumplir una necesidad y cambiar ese factor a convertirlo en beneficio para nosotros. Aparte de esto, pues es una energía renovable, una energía inagotable, pues debido a que como viene de la radiación solar, pues esta energía básicamente se va a acabar cuando se acabe el sol y para esto, según estudios, falta bastante tiempo. Es una energía que no es contaminante, que contribuye al desarrollo sostenible, es una energía modular, muy versátil, se puede adaptar a diferentes situaciones, diferentes tipos de instalaciones, diferentes puntos, diferentes tipos de soluciones que queramos trabajar. Permite aplicaciones para la generación eléctrica a gran y pequeña escala, y esto lo podemos trabajar como un respaldo energético o si queremos lo podemos trabajar netamente como energía solar y trabajar los equipos netamente con este tipo de energía. Entonces tenemos dos factores que podemos trabajar frente a esto. La instalación.
Para poder instalar un buen sistema de energía fotovoltaico, eh, hay que tener en cuenta 5 parámetros que son bastante importantes y se deben tener en cuenta antes de realizarlo, antes de hacer este tipo de instalación. El número 1, nosotros debemos tener en cuenta, antes de realizar este tipo de instalación, debemos conocer cuánto va a ser el consumo en watts de cada uno de los equipos y cuánto es el consumo total versus el tiempo que va a trabajar este equipo. ¿Listo? ¿Para qué es importante esto? Para que a raíz de esto nosotros podamos sacar el cálculo y asimismo saber cuántos paneles vamos a trabajar, cuál es el tipo de solución y cuáles son los equipos más idóneos para trabajar y cumplir con la solución acá. Segundo, debemos conocer el lugar donde se van a conectar. Esto es importante porque debido al lugar se manejan radiaciones totalmente diferentes. Es decir, podemos encontrar ciudades donde vamos a encontrar una radiación mucho más alta que la que encontramos a modo de ejemplo en Bogotá. Entonces, un ejemplo muy claro, podemos decir que en la ciudad de Girardot se puede manejar una radiación más alta que la que manejamos en Bogotá, o viceversa, que en la ciudad de Neiva se maneja una radiación diferente a la que se maneja en Cartagena. Recordemos que la radiación no hace referencia al tipo de clima que se maneja en la zona, es decir, si es tierra caliente o si es tierra fría, como se conocería coloquialmente. Tercero, proporcionar el lugar adecuado con las especificaciones y normas requeridas para este tipo de instalaciones. Es importante conocer cuál va a ser el lugar idóneo y cuál es el tipo de panel o de equipo que yo voy a conectar, porque dependiendo de este tipo de equipo, lo que yo voy a crear y lo que yo voy a lograr es una mayor transformación energética y pues por ende voy a aprovechar toda la radiación que se está generando en el lugar. Para esto depende el tipo, la posición de instalación, el tipo de panel. Vamos a visualizar también el tipo de lugar, si está escondido, si queda quizás tapado por árboles o si va a quedar totalmente libre. Todos estos factores nos pueden afectar para el funcionamiento y la vida útil de nuestro panel. Cuarto, seleccionar el tipo de solución fotovoltaica. Entonces, una vez yo conozco cuál es el tipo de radiación, cuánto voy a trabajar en mis paneles, en qué lugar voy a instalarlo, ahí es donde yo entro a revisar el tipo de solución. Es decir, si yo quiero trabajarlo netamente y 100% como energía fotovoltaica o yo lo quiero tener como una solución híbrida o una solución de respaldo frente a cualquier corte de energía eléctrica que me genere. Entonces, si una vez la electrificadora hace un corto de luz por mantenimiento por algún daño que sufrió la red o la estructura, me va a trabajar el panel o simple y sencillamente quiero trabajarlo directamente solamente con energía solar. Y ya como quinto paso, realizar un mantenimiento regular de este sistema. Y estamos hablando que por lo general un tiempo óptimo es trabajar en los mantenimientos cada 5 meses aproximadamente si son paneles que son netamente monocristalinos, y si son paneles policristalinos, que ya vamos a ver la diferencia, lo podemos hacer cada año y medio. Ya vamos a ver por qué se establecen estos tipos de mantenimientos dependiendo del tipo de panel. Entonces, para conocer un poquito más, vamos a hablar sobre las partes de un sistema fotovoltaico, que es importante tener en cuenta. En este caso, hay 4 puntos que son claves que no podemos pasar por alto. El número 1, vamos a conocer qué es un panel solar, cuáles son sus diferencias. Segundo, las controladoras. ¿Para qué me sirve una controladora solar? ¿Cuál es la diferencia que tengo en una controladora y por qué es importante dentro de ese sistema? Vamos de igual manera a conocer los inversores, para qué me sirve un inversor y cuál es la función que cumple dentro de este sistema, y las baterías. ¿Listo? Iniciamos con que un panel solar es un dispositivo que aprovecha la energía solar para generar calor o electricidad. Los paneles fotovoltaicos constan de una multitud de celdas llamadas células fotovoltaicas que convierten la radiación solar en energía eléctrica.
A partir de este principio es donde nosotros vamos a tener en cuenta lo que les explicaba en un principio. Cuando se genera la radiación internamente dentro de este panel, tenemos unas células. Vamos a dibujar un estilo de célula acá, donde nosotros vamos a manejar dos tipos de carga, lo que es una carga positiva y una carga negativa. A raíz de estas cargas y de la radiación solar que se está generando, estas cargas se van calentando. Al momento que se van calentando, esas cargas van empezando a generar movimiento. Entre ellas, mientras se chocan y se va rozando la una con la otra, eso me va generando a mí unas tensiones o unas cargas eléctricas. Eso lo que va a generar es cuando se roza, esa carga eléctrica va a ser la energía que está produciendo en sí el panel, la energía eléctrica que va a ser aprovechada por cualquier equipo que yo necesite instalar. Recordemos que estas cargas que está generando el panel a raíz de la radiación son cargas de corriente directa. Es decir, esta carga que genera el panel directamente no va a ser aprovechable como tal para mi hogar, para mis equipos. Para ello, yo necesito, perdón, yo necesito hacer una conversión de esa carga, de esa corriente que pase de ser corriente directa a ser una corriente alterna, con el fin de que yo pueda utilizarla cargando el celular de mi casa, el equipo de sonido, la lavadora, el televisor, el modem de internet, entre otras cosas. Entonces, partiendo a raíz de esto, de conocer ya cuáles son los diferentes tipos de cómo es la estructura y cómo funciona el panel, partimos a una segunda instancia que va a ser los tipos de paneles. Entonces, dentro de los tipos de paneles, nosotros vamos a ver que manejamos dos tipos de paneles. Un panel que va a ser un panel monocristalino. Este panel monocristalino, ¿para qué me va a servir a mí? Es un panel que viene más puro, es un panel que viene 100% con sus células y sus celdas en silicio. El silicio pues es un conductor mucho más puro de corriente, me va a generar que la corriente sea más pura, sea más efectiva. Su costo va a ser mucho más alto, se denota porque el color de este panel es de color negro debido al material, eh, es de más alta pureza, pero ¿cuál es como la imperfección o el impasse que tiene este modelo? Dentro de todos los paneles que manejamos, este es un panel que nos va a trabajar a nosotros un mantenimiento de cada 5 meses. ¿Por qué? Porque su productividad o su efectividad al momento de producir una corriente eléctrica o una red eléctrica se va a ver afectada. Esta se va a ver afectada debido a la suciedad que pueda llegar a generar el panel. Es decir, si yo tengo mi panel dentro de una zona, digamos, en tierra caliente que nosotros acostumbramos a tener pues los árboles para que nos generen sombra, esas hojas secas que le van cayendo al panel van generando suciedad. Una vez va llegando esa suciedad dentro del panel, eso me va a afectar a mí el tema de la productividad y la efectividad. Por otro lado, nosotros vamos a contar con un panel que es policristalino. Un panel policristalino ya es un panel que viene con otros compuestos. ¿Esto qué quiere decir? Es un panel que no va a venir 100% puro, va a venir con otros materiales y otros cristales mezclados. El color de este panel va a ser azul oscuro, entonces ahí es donde radica una de las diferencias del uno al otro. Son paneles mucho más económicos, pero al ser más económicos nos van a generar a nosotros una fuente de energía mucho más continua debido a que a sus materiales no necesitamos dejarlos totalmente descubiertos. Y el hecho de que estos paneles se lleguen a tapar por suciedad, por hojas o algo así por este tipo, no nos va a nosotros a generar complicaciones ni que tengamos que hacerle un mantenimiento seguido o de manera continua. Me preguntan por acá, por este lado, el señor Jonathan Castiblanco, ¿el mantenimiento de los paneles consiste en la limpieza del panel o incluye otro tipo de acciones? Bueno, generalmente la limpieza del panel es importante
hacerle el mantenimiento. El mantenimiento hace referencia como tal a la limpieza de los conectores, la limpieza del panel. Hay algunos instrumentos y algunos líquidos mediante el cual nosotros podemos hacerle limpieza y, como se conoce comúnmente, lavar el panel sin que genere algún tipo de daño dentro de la estructura. Revisar que los conectores estén bien montados, que estén bien sujetos, la montura del panel, la estructura del panel que se encuentre bien firme. A esto hace referencia cuando yo les hablo a ustedes sobre un mantenimiento. ¿Listo? Eso en cuanto a paneles. Cambiando de referencia, vamos a manejar lo que es el tipo de controladoras. Entonces, bueno, por acá me preguntan frente a los paneles, don Miguel Ángel, ¿dónde se recomienda utilizar cada tipo de panel? Eso depende del tipo de instalación, el tipo de radiación y el tipo de orientación. Entonces, no es lo mismo trabajar un panel acá en Bogotá, que la radiación es totalmente diferente, a trabajarla, ejemplo, en los llanos, que en los llanos comúnmente los paneles mantienen un ángulo de 45 grados, de 45 a 35 grados de inclinación hacia el lado de donde está naciendo el sol, para aprovechar la radiación desde el primer momento. Acá en Bogotá, por la altitud y por la localización que tenemos, se pueden trabajar netamente acostados a 180 grados y pueden trabajar igual manera o sea, muy bien, pueden trabajar los paneles. Ese tipo de instalación y dónde se recomienda utilizar el panel ya depende muchísimo del tipo de solución que ustedes vayan a hacer y cómo la quieran trabajar, en qué lugar la vayan a trabajar. Entonces ya ahí es variable, no es, digamos, unos estándares fijos que se manejen. Me pregunta don Eben Rojas, ¿cuál es la razón para tomar la decisión según el tipo de negocio, seleccionar alguno de los dos tipos de paneles? Lo que les explicaba hace un momento, depende del tipo de costo, es decir, del tipo de inversión que ustedes quieran generar, depende también del tipo de materiales que quieran usar y del tipo de solución. Es decir, varía mucho los costos que ustedes quieran implementar el uno frente al otro. Si es un panel que pues tenemos un presupuesto, digamos, algo más amplio, para poder cumplir podemos colocar el panel monocristalino en un área totalmente despejada, digamos, lo que me ponían ahí ejemplo hace poco, para darle calefacción a una piscina. Se puede trabajar perfectamente un panel monocristalino debido a que necesitemos trabajar 100% la efectividad del panel, va a estar totalmente descubierto y necesitamos que nos aproveche cualquier gota de radiación que se genere. Si ya es para darle electricidad a una oficina, a una casa, a una empresa, a cualquier tipo de maquinaria, podemos trabajar paneles policristalinos debido a que esto nos hace que baje los costos de los equipos y pues nos va a extender la vida útil también de los mismos. Me pregunta don Rafael, ¿cómo escoger el ángulo de dirección de instalación del panel? Eso es variable, o sea, esto ya entran más a temas de instalación, ya la persona como tal, el ingeniero que hace el estudio para hacer la instalación del panel y esto debe tener previo conocimiento. Hay estructuras que manejan diferentes ángulos, pero pues lo que les digo, generalmente se manejan ángulos entre 35 y 45 grados de inclinación para aprovechar la energía. Debemos tener en cuenta que si un panel va a quedar de manera angular, es decir, vamos a ponerlo a modo de ejemplo acá, yo tengo mi estructura y si yo coloco mi panel de esta manera, yo debo tener en cuenta que desde que el sol está naciendo, tipo 7 de la mañana, tiene que llegarle la radiación. Igualmente, cuando se encuentra el sol en horas de la tarde, aún así tiene que seguirle llegando radiación al panel, que eso es lo ideal. Entonces, eso ya es algo que lo maneja y lo decreta como tal la persona que está haciendo la instalación del mismo panel. Él es el que puede tomar la decisión sobre qué ángulo es mejor trabajarlo.
Eso depende pues mucho también de la región, depende de la ciudad, depende del lugar donde se vaya a instalar, qué tan despejado, qué tan boscoso pueda estar. Eso es muy variable, son tendencias variables. ¿Tenemos alguna otra pregunta frente a los paneles? Ok, creo que no tenemos más preguntas. Entonces, vamos a pasar con el segundo componente, lo que son las controladoras solares. La controladora básicamente me va a generar a mí, como su nombre lo dice, un control de la carga eléctrica que está generando el panel. Entonces, debido a que el panel trabaja por medio de la radiación, vamos a mirarlo de la siguiente manera. Vamos a mirarlo como si fuese una línea del tiempo, donde acá son las 7, acá pueden ser las 8 de la mañana, acá puede ser la 1 de la tarde, acá pueden ser las 3. Entonces, según la radiación, a las 7 de la mañana el panel me está manteniendo a mí 12 voltios, perdón, 12 voltios va a ser mi línea continua. A las 7 de la mañana se subió a 13, a las 8 de la mañana puede haber bajado a 9, a la 1 de la tarde puede haber llegado hasta 15 y volvió y se mantuvo medio estable, trabajando en 11, 10 voltios a las 3 de la tarde. Esa es la corriente más o menos que puede manejar el panel. Lo que me va a hacer la controladora es borrarme netamente esos picos de voltaje y me los va a estabilizar en una línea continua, que una vez pasa por la controladora me va a manejar los picos de voltaje netamente nulos y lo va a trabajar en una línea continua de 12 voltios. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega acá la controladora no quiere decir que cambie la corriente, solamente va a suprimir los picos de voltaje, pero va a seguir siendo la misma corriente directa. ¿Listo? Importante, desde acá si yo quisiera y si yo tuviera la oportunidad, yo puedo conectar un equipo de manera directa al panel, pero teniendo en cuenta que esto va a ser una corriente directa. Es decir, si tengo algún equipo que me trabaje corriente DC, yo la puedo conectar directamente a mi controladora para ser útil y poderla trabajar netamente con la energía que trabaja el panel. Si no es así, de acá sale lo que es la conexión directamente a baterías, como lo vemos acá, y la conexión que va a ir al panel. Entonces, tiene esta opción para poderlo conectar de manera directa. Aparte de eso, pues es el equipo que también me va a controlar la carga de las baterías, me va a regular también la intensidad de carga de las baterías para que las baterías siempre me permanezcan cargadas y no que al pasar el tiempo por uso, por desgaste, quizás por trabajos en la noche, las baterías se me van a desgastar y yo voy a quedar sin corriente o sin un respaldo de almacenamiento. ¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta frente a los controladores? Ok, creo que no. Ah, ok, la salida de C es de 12 voltios, sí señor. Aunque manejamos algunos controladores que manejan 12, de 12 y 24. Entonces ya depende también el tipo de amperaje. Tenemos los que son dos referencias en controladores que se manejan de 12 voltios netamente y tenemos cuatro o cinco referencias que se manejan de 12 y de 24. Esas salidas son configurables, el mismo dispositivo las toma por sí sola. Me pregunta don Andrés Herrera, dependiendo del tipo de batería, ¿se puede ajustar el controlador? No, recordemos que las baterías, ellas tienen diferentes modos de conexión para que me carguen las baterías y para su funcionamiento. Entonces, directamente la configuración se da sobre la batería. Lo único que me va a generar el controlador es que la batería siempre permanezca cargada netamente 100% durante toda la vida útil de la batería y aparte de eso me va a regular los picos de voltaje que me genere dentro del panel. Me pregunta don Claudio, ¿ese controlador es por panel o hay controladores para más paneles?
Depende del tipo de instalación, manejan ciertas cargas, es decir, si el panel me va a generar a mí, no sé, una carga de 12 voltios, 1 amperio, 2 amperios, hablándolo a modo de ejemplo. Tenemos controladores que me van a manejar, pueden trabajar 4, pueden trabajar 5 paneles, 10 paneles. Eso depende al momento de instalar la configuración que tenga el panel, la configuración de eléctrica que genere. A raíz de esto es que se van a empezar a trabajar los controladores. Entonces, lo que le digo, pueden haber controladores que trabajan con un solo panel, como pueden haber otros tipos de controladores que pueden trabajar con más paneles, 4 o 5 paneles, ya eso es relativo. En respuesta a lo de don Jonathan Castiblanco, que cómo es la relación entre controladores y la cantidad de paneles, se la acabé de responder en la respuesta anterior, valga la redundancia. Me pregunta don Rafael, cuando son 24 voltios, ¿los paneles llevan diferente la conexión o el panel debe generar los 24? Cuando se genera este tipo de conexiones que necesitamos los 24 voltios, hay diferentes modos o diferentes tipos de conexión para que el panel me genere esta corriente que yo necesito. Es muy similar a trabajar las conexiones de las baterías, donde yo puedo conectarlas en paralelo o las puedo conectar en serie, dependiendo lo que yo necesite, si necesito amperaje o si necesito voltaje. Entonces, esto ya va dentro de la configuración y el tipo de conexión que yo le dé a mi panel. Me preguntan, ¿qué voltaje le entrega el controlador a la batería? El voltaje siempre que le va a entregar es el que está codificado dentro del controlador. Por lo general está entregando 12 voltios, pero lo que les explicaba hace un momento, recordemos que nosotros, dependiendo cómo conectemos nuestras baterías, podemos darle una configuración diferente. Si queremos que nos generen 12 voltios o quieren que nos genere 24 voltios. Entonces, esto es variable dependiendo de la configuración de las baterías. El controlador interpreta esta carga que le está solicitando las baterías y el controlador lo que va a hacer es enviar la batería. Básicamente el principio se mostraría de la siguiente manera. Entiendo que quizás a veces la forma gráfica es mucho mejor para entenderlo. Entonces, acá yo tengo mi batería. Me perdonan, los dibujos no son los más idóneos para estos ejemplos, pero quizás podamos entender un poquito más. Entonces, la batería, dependiendo como yo la tenga conectada, me va a solicitar a mí, bien sea o 12 o me va a solicitar 24 voltios, ¿cierto? Esto va a ir conectado acá a mi controlador. Entonces, lo único que va a hacer la batería es solicitarle para que del controlador le entregue la energía. Pero entonces, si son 12 voltios, el controlador va a entender que cuando la batería quede full, va a cortar el paso de corriente hacia las baterías y lo va a enviar directamente hacia el inversor. O en otros casos, la energía va a seguir fluyendo por las baterías, pero ya no las va a cargar, sino va a salir de aquí directamente hacia mi inversor. Entonces, por eso decía que es muy variable, depende del tipo de solución que yo necesite, varía la carga que me va a generar el controlador hacia las baterías. ¿Listo? Vamos a continuar. Entonces, básicamente esto sería un diagrama desde el panel solar hacia el controlador y lo que nosotros podemos hacer. Bueno, me pregunta don Even, ¿las baterías son alguna marca en específico o como las baterías del vehículo? Bueno, para estas baterías queda total, a libre decisión de ustedes. Las baterías, encontramos baterías en gel, batería en litio, batería en ácido, batería seca. Es dependiendo del tipo de solución, el tipo de vida útil que usted le quiera dar y el tipo de pureza de energía. Entonces ya ahí entra la variación. Lo que hablábamos en un principio, no vale lo mismo una batería en litio 12.7, 12.30, 12.50 a una batería en ácido de esas mismas capacidades. Entonces eso es muy variable, depende muchísimo de los costos. Básicamente, para dar un poquito de claridad al tema, las baterías me van a servir única y específicamente para almacenar energía. El material lo que va a hacer es que la energía sea o un poco más pura o un poco más turbia de cierta manera, pero con una mayor vida útil.
para darle un poquito más de claridad. ¿Listo? Ahora, ya tenemos lo que es los controladores. Vamos ahora con el inversor. El inversor a mí, ¿para qué me va a servir? Me pregunta don Rafael que si el tipo de sistema me va a soportar una batería ácida. Claro que sí, las baterías las va a soportar porque usted solamente está haciendo una conexión mediante un cable. Lo que va a hacer la batería es exactamente igual que la del vehículo de un carro. Va a almacenar corriente eléctrica, almacenar energía y cuando sea necesario, el mismo inversor es el que le va a solicitar esa energía a la batería. Por eso decía, no hay una marca, una referencia o un tipo de batería en específico. Entonces, ya entrando un poquito más al siguiente componente, estamos hablando del inversor. El inversor es la parte principal, por no decirlo que la parte primordial de un sistema fotovoltaico. ¿Por qué? Porque por medio del inversor lo que yo voy a lograr es hacer esa transformación que viene pasando desde el panel, entra a la controladora donde se suprimen los picos de voltaje y va a seguir su camino a cargar las baterías sin generar picos. En las baterías se va a almacenar la energía que yo voy a necesitar a futuro y de allí me va a salir la misma corriente directa mucho más estable y llega el inversor. El inversor lo que va a hacer internamente es mantenerme un flujo continuo de corriente, pero este equipo ya me va a hacer a mí un cambio. Me va a cambiar la corriente de corriente directa a corriente alterna. ¿En qué me hace inferencia el uno al otro? La inferencia que me va a hacer el uno al otro es que la corriente directa es utilizada para motores, es una corriente que se va a trabajar por lo general en 220, es una corriente que se va a trabajar para postes de luz, una corriente mucho más robusta, por decirlo de cierta manera. La corriente AC es la que ya nosotros tenemos en el tomacorriente de nuestro hogar, donde vamos a trabajar una corriente de un voltaje de 110 donde nosotros podemos conectar los televisores, podemos conectar los computadores, podemos conectar el celular sin riesgo a que se nos lleguen a quemar. De igual manera, el inversor internamente va a tener un supresor de picos para generar para no tener estas cargas o estos picos de voltaje que pueden generar las baterías en algún momento. A partir de este equipo se puede conectar también directamente a la luz eléctrica, se pueden generar corriente y se pueden conectar directamente equipos al inversor. O se puede tener conectado a la caja de los tacos, a la caja de la combinación de cables que le ingresa la corriente a la casa o a la oficina o al lugar donde yo esté haciendo esta conexión para que quede como soporte, que una vez el inversor detecte que la corriente eléctrica no está llegando, el inversor le dé paso a la corriente que tiene almacenada dentro de las baterías. Básicamente esta es la función directa del inversor y la estructura y la posición primordial que cumple dentro de toda esta cadena que estamos trabajando para el día de hoy. Me pregunta don Rafael que si puede conectar resistencias o motores a la salida de 110 del inversor. Sí se puede siempre y cuando el motor soporte la salida que está generando el inversor. Si manejan los mismos 110 que está generando el inversor, sí le va a trabajar y no va a tener ningún problema. Si el motor necesita otro voltaje totalmente diferente o superior al que está generando, muy probablemente le puede generar conflicto. Me pregunta don Edgar que si este inversor tiene las baterías incluidas o no. El equipo como tal, el inversor no maneja baterías, por eso nosotros decidimos dejarlo a libre decisión, libre albedrío, para que el cliente o el usuario sea el que tome la decisión si quiere un respaldo o no de baterías. Se hace un arreglo de baterías independiente, si así lo quisiera. Me pregunta, ¿podría colocar el inversor directamente a los paneles solares sin utilizar las baterías? Sí se puede hacer esta conexión,
Es decir, ya la conexión en el controlador no iría a las baterías, sino iría directamente al inversor. Lo que haría es que ya no tendría una parte donde almacenaría la corriente, sino que pues estaría utilizando la corriente constante que genera el panel. Si el panel no tiene o es muy bajita la producción eléctrica que genera, pues por ende también va a ser muy bajita la producción eléctrica que le va a entregar el inversor a los equipos que usted desee conectar. Me pregunta don Rafael que si hay manera de que tome un backup en el sistema de energía de la calle. Sí, señor, él tiene un sensor donde yo puedo conectarlo a modo de respaldo, lo que les explicaba hace un momento, bien sea a los cables directamente que proveen la energía eléctrica de la calle o a la caja de tacos donde está ingresando la corriente de la calle, para que una vez él detecte que en la parte externa no está generando corriente eléctrica, el inversor genere el paso de esta corriente. Me preguntan, ¿ese inversor me daría la misma efectividad que una UPS? Son términos totalmente diferentes. Cuando nosotros hablamos de una UPS, estamos hablando de un equipo que internamente tiene un regulador también de picos y tiene unas baterías internas. Tiene el mismo principio, solamente que pues en este caso el inversor es mucho más robusto. Este inversor no tiene baterías internas, necesita un control de baterías externo y el regulador tiene un regulador interno y el segundo regulador lo va a hacer el controlador solar, pero sí puede manejar el mismo principio de trabajo que maneja un OPS. Listo, creo que por este lado entonces estaríamos bien, perdón. Ya acá nosotros entramos al tema que es las baterías. Entonces las baterías, lo que les explicaba, son dispositivos que me sirven para acumular energía eh, que yo puedo consumir en horas donde tengo poca radiación o en la noche. Ventaja de estos equipos es que son libres de mantenimiento y una desventaja pues que la vida útil de estos equipos es de 5 años. Regálenme un momento por favor. Me pregunta por acá el señor Johnny que si se puede hacer el sistema a la inversa, que el inversor sea quien suministre la energía directamente al panel cuando no haya suficiente energía y pase automática la corriente que viene del poste. En teoría no, en teoría podría llegar la corriente a cargarme las baterías, en dado caso, podría cargarme las baterías, pero que llegue a ser la energía al panel, pues no tendría sentido de cierta manera, porque para eso estamos colocando nosotros un sistema de respaldo que va a trabajar con la energía solar. Y lo ideal de este tipo de soluciones es desconectar totalmente la energía eléctrica o volverlo un respaldo de la energía eléctrica. Entonces, pues relativamente no tendría como una funcionalidad eficaz sobre este tema. Listo, entonces acá ya nosotros pasando, vamos a ver un diagrama mucho más claro para centralizar un poco más la idea de lo que yo les hablaba hace un momento, donde nosotros tenemos un panel solar en la parte superior izquierda. Vamos a revisar lo que es el controlador solar, que en este caso va a ser este que está señalado en la parte media, donde en algunas ocasiones puedo controlarlo a través de un software, puedo controlarlo a través de un PC. No es en todas. A raíz de esto, yo puedo conectarle también lo que es un dispositivo, llamémoslo una luz, una farola o un reflector, cualquier elemento que me trabaje con corriente directa.
De aquí me va a salir una carga, una línea de corriente que me va a cargar lo que son las baterías. El arreglo de baterías, que era lo que explicábamos hace un momento, que puede, ya depende del tipo de instalación, el tipo de corriente que yo quiera generar. Y de las baterías me va a salir la comunicación para el inversor, para que el inversor me haga la transformación de corriente directa a una corriente alterna, que es una corriente aprovechable dentro del hogar, dentro de la oficina, para mis equipos, y de esta manera yo pueda trabajar de manera correcta mi energía renovable o mi energía solar. Entonces, acá vamos a mostrar algunos tipos de conexión, que quizás acá es donde yo pueda aclararle la pregunta a don Johnny. Ok, creo que ya le entendí la pregunta. Ah, no, esta me pregunta don Jonathan. En cuanto a la parte económica, ¿qué tan económico es cambiar las baterías cada 5 años frente a pagar una mensualidad de las empresas de energía eléctrica convencional? Entonces, esta pregunta es muy interesante debido a que nosotros debemos tener claro y debemos tener un conocimiento mucho más sensato frente a cuánto me está cobrando a mí, a modo de ejemplo, una empresa como Electricaribe, una empresa como Codensa, una empresa como eh, EPSA, creo que es la de la región de Boyacá, como un EPM en Antioquia. Estas empresas que me generan a mí la luz eléctrica, ¿cuánto me están cobrando a mí el kilovatio? Frente a esto, yo voy a sacar cálculos y voy a sacar cuentas cuánto me sale a hacer a mí el kilovatio con energía solar. Si lo vemos, nosotros podemos estar hablando que el kilovatio puede estar saliendo, dependiendo del tipo de solución, el tipo de equipos que nosotros vamos a trabajar, se han llegado a conocer casos que el kilovatio sale más o menos a 300, 400 pesos el vatio de luz. Y las electrificadoras están cobrando sobre 600 y 700 pesos el kilovatio. Entonces, pues estamos hablando de una disminución económica y que nosotros ya vamos a omitir el paso de tener que pagar a un tercero para que me brinde una solución eléctrica cuando yo la puedo generar directamente en mi casa. Me pregunta Don Eben que si el switch entre la energía solar y la energía eléctrica es automático o manual. Este cambio el inversor lo va a hacer de manera automática, no necesitamos hacer este cambio manual, debido a que pues este tipo de instalaciones tienen que quedar seguras, tienen que quedar en lugares pues específicos y hacer estos tipos de cambios. Si nosotros lo tenemos, ejemplo, en un segundo piso de aquí a que subamos, pues estaríamos perdiendo eh, tiempo, por decirlo de cierta manera, si es en una empresa. El cambio lo hace automáticamente el inversor. Me preguntan, ¿se puede conectar el inversor a la salida del regulador o es necesario directamente la batería? Para allá es para donde vamos y dándole respuesta a don John, a la pregunta que me está haciendo don John, vamos a encontrar una solución que es de autoconsumo directo. Se conoce este tipo de solución. Esto es una solución off-grid. Primero que todo, hay que tener en cuenta que dentro de la energía fotovoltaica vamos a trabajar dos tipos de conexiones o dos tipos de tecnología, mejor, de conexión. Uno que es una tecnología off-grid y la otra que es una tecnología on-grid. Off-grid hace referencia a que es un tipo de conexión aislado a la red, es decir, no va a ir a servirme como respaldo directamente desde la salida del inversor. Yo voy a conectar una motobomba, puedo conectar los equipos de la casa, puedo desconectar totalmente el contador de la luz eléctrica que me genera a mí la electrificadora, valga la redundancia, de mi ciudad y dejarlo netamente con energía solar. Entonces, para estos tipos de soluciones, yo ya tengo dos versiones. Una, es una energía que voy a utilizar sin baterías, que es como la que me plantea el señor John. Una batería, una conexión, perdón, donde se va a generar la corriente que sale directamente desde mi panel, me va a generar un paso por el controlador y de aquí me va a salir al inversor. Del inversor yo voy a conectarlo a la caja de corriente que tengo en la casa y pues de esta manera voy a trabajar netamente con la energía que me está trabajando, que me está generando los paneles solares. No voy a contar con baterías para almacenar energía. Va a ser una conexión directa. ¿Listo? Ya tenemos otro sistema que es un segundo sistema igualmente,
Viene la misma conexión, solamente que desde el controlador yo ya me voy a conectar a un arreglo de baterías donde yo ya voy a almacenar corriente eléctrica para futuro, en dado caso que se llegue la noche, se llegue un bajón, se llegue alguna nube y tampoco pues el sol me va a generar menos radiación. Y esto lo que me va a generar a mí es que la carga eléctrica que me genera el panel baje o disminuya. Entonces, para ello yo voy a contar con una batería de respaldo donde inmediatamente al notar el controlador que la energía no es la misma, me va a empezar a enviar la orden para que desde las baterías se genere la corriente hacia el inversor y el inversor siempre me mantenga mis equipos a full. ¿Listo? Ya tenemos una tercer tipo de conexión que estamos hablando de una conexión on-grid. Básicamente se va a trabajar exactamente igual, aislada y conectada a la red. Entonces, cuando yo estoy trabajando con una conexión on-grid, es cuando directamente desde el inversor me está llegando a mi caja de tacos la conexión del sistema de energía fotovoltaico, pero de igual manera me está llegando la corriente eléctrica que me genera a mí la empresa. Es decir, en este caso, pongamos a modo de ejemplo Codensa, Codensa me está generando una red eléctrica que está llegando a mi casa, pero en dado caso que Codensa en algún momento llegue a fallar, yo tengo como respaldo mi sistema de energía fotovoltaico que sigue conectado a la red y me está suministrando carga. Va a estar siempre atento, siempre alerta. En dado caso que tengamos un corte o un fallo eléctrico, me va a empezar a trabajar la energía fotovoltaica. De esta manera yo siempre voy a contar con energía eléctrica, siempre. Dentro de esto vamos a contar exactamente con el mismo modelo, con batería y sin batería. Entonces, si yo quiero trabajarlo de manera directa, lo trabajaría sin batería. Si yo quiero trabajarlo con un soporte o con un resguardo de energía, le conecto un arreglo de baterías para que me genere y me almacene la corriente eléctrica. Me pregunta el señor Giovanni Aguirre, Neida, no, el inversor no va a crear su propia red. Lo que me va a hacer es el puente dentro de todo este sistema que estamos generando con los paneles, con el controlador y el inversor a mi casa directamente. Él va a estar siempre a la espera, digámoslo que sí, él siempre va a estar a la espera de que dentro de la red eléctrica que me genera mi empresa de la ciudad llegue a tener un fallo. Nunca estamos exentos que por algún fallo, que se reventó un cable, que se pueda haber quemado un transformador, o por X cosas, X razón o mantenimientos que genera la electrificadora, entonces dicen, hoy vamos a estar sin luz eléctrica, ejemplo, desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. En ese tiempo, cuando se va la luz, inmediatamente el inversor va a generar paso de corriente que genera el panel y que está almacenado en las baterías. ¿Para qué? Para que en ese tiempo que de la 1 a las 6, que mi planta, mi empresa no me genera corriente, yo sí la pueda generar por medio de los paneles solares. De igual forma que si yo quiero trabajar netamente con panel solar, puedo cortar el servicio y puedo generar también este tipo de soluciones directamente a mi casa sin necesidad de pagar un servicio a una empresa electrificadora que me genere corriente o luz eléctrica. Bueno, me pregunta don Héctor, en caso de que el contador de la energía va a seguir marcando, ¿cómo se podría solucionar para que no marque? Recordemos que cuando el contador de la luz eléctrica que tenemos en la casa empieza a marcar es cuando genera la tensión o la corriente que está generando la empresa electrificadora de la ciudad. En este caso, cuando nosotros conectamos el inversor directamente a la caja de tacos, nosotros estamos omitiendo el paso por el contador y estamos enviando una corriente totalmente directa al suministro de energía a la casa. Entonces ahí el contador no nos va a marcar, no nos va a generar ningún recargo ni nada. Me pregunta don Rafael que si en el momento en que regresa de nuevo la energía no van a pasar las dos fases, el inversor y Codensa. Entonces, cuando va a llegar esta nueva fase de corriente eléctrica, que se restaura la luz eléctrica, el mismo inversor, así como tiene la capacidad de detectar que ya no hay paso de esa corriente de Codensa,
y hace el cambio automático para que trabaje con la del panel, va a hacer esa misma función, pero viceversa. Es decir, cuando detecta que Codensa vuelve a enviar energía eléctrica, él va a cortar el suministro que estaba haciendo a raíz de las baterías y va a seguir dándole paso a la corriente de Codensa. Me pregunta don Johnny, ¿puede usar el sistema de panel solar sin baterías como fuente principal de energía y en caso de que no haya suficiente energía para la casa, que el sistema me tome energía del que viene del poste? Bueno, esta solución se puede hacer, ya nos tocaría entrar dentro de la configuración del inversor para que la energía fotoeléctrica sea la principal. Y en dado caso que la regulación o que la tensión de estos paneles que están generando sea baja, tome la energía que está generando el poste de la luz eléctrica. Esto se puede hacer mediante configuración. Y en respuesta a don Rafael, no llegarían las dos fases. Antes de esto tendríamos que hacer una conexión para que ingrese una sola línea a la caja de tacos. Y frente a esta línea tiene que estar la conexión del inversor y de la energía que viene de la calle. Me pregunta qué tiempo de vida útil tiene un inversor. Esto depende muchísimo del tipo de trabajo que valga la redundancia, que trabaje y que tenga el panel, el inversor, perdón, es muy variable, pero estamos hablando que la energía fotovoltaica está más o menos para unos tiempos de 25 a 30 años aproximadamente. Entonces, pues no van a ser equipos que toque cambiar constantemente, sino que pues esto va a tomar su tiempo antes de tener que cambiarlos. Listo, entonces ya pues concluyendo nuestra charla, nuestra capacitación, unos tips importantes que debemos tener en cuenta son los factores de selección, que vamos a saber cuáles son las necesidades del cliente, cuáles son los tipos de sistema, si quieren trabajarlo a modo de respaldo de la red o lo que me preguntaban hace un momento, que quieren que trabaje 100% conectado a la red, si quieren conectarle un respaldo o no de baterías, el estilo de vida que van a llevar, es decir, en dónde se van a conectar, si van a ser angulares, si van a ser totalmente planos, si es un uso continuo o temporal de energía. Y hay que tener en cuenta que estos equipos se tienen que promediar para que si nosotros vamos a tener un suministro a futuro, que vamos a incrementar, digamos, en una planta, que vamos a traer más maquinaria, entonces vamos a ampliar la capacidad. A esto hay que tener en cuenta y pues el tipo de estética en la construcción, en la instalación de estos paneles. Me pregunta don John, ¿los inversores son solo monofásicos o se pueden conseguir trifásicos? En algunas marcas tengo conocimiento que ya vienen inversores trifásicos. Los que nosotros tenemos son monofásicos. Bueno, y me pregunta don Rafael que si contamos con alguna aplicación que recomiende para hacer cálculos. En Google Play hay una aplicación que se llama Calculadora Solar. Es una de las más importantes y de las más precisas que tenemos en este momento. Se puede trabajar muy bien, ella nos da un cálculo muy acertado sobre la cantidad de paneles y la cantidad de consumo que va a tener el- nuestra instalación. ¿Listo? Mercado objetivo, y este sí es un mercado muy amplio porque me hace referencia básicamente a todo sistema que requiera energía eléctrica, a cualquier punto a nivel nacional e internacional que queramos llegar, ya sea desde el edificio, la casa, el apartamento en la ciudad, hasta la finca, el hato lechero, la casa campestre que queramos tener, que queramos equipar con energía eléctrica, hasta allá podemos llegar. Recordemos que el único límite que tenemos para no trabajar la energía fotovoltaica es hasta donde nos llega el sol. Básicamente ese va a ser nuestro límite. Y de esta manera, pues concluimos como tal la capacitación para el día de hoy. No sé si tengan más preguntas para darle respuesta.
Don Andrés, tengo entendido que sí hay algunas regulaciones de la utilización de la energía solar en Colombia, pero esto es debido a que hay algunos equipos híbridos. Es decir, al ser híbridos pueden tanto suministrar corriente del panel a la casa como cortar esta corriente eléctrica y suministrarla a la electrificadora. Es decir, yo puedo tomar la energía del panel y si es superior a la que me está trayendo la electrificadora, puedo entregársela nuevamente y que ese canal de entrada del poste me sirva como canal de envío de energía. Entonces, frente a esto sí hay unos parámetros para que los equipos funcionen, pero por lo general comercialmente se están utilizando equipos de solamente inyección eléctrica a los hogares, oficinas o el lugar donde esté instalando. Me pregunta don Edgardo que si para un sistema on-grid sin inyección a la red es obligatorio el registro ante el operador de red. Don Edgardo, no le entiendo su pregunta, no sé si me la puede aclarar un poquito más. ¿Hasta qué potencia si consiguen los inversores? Yo tengo, me pregunta don John, perdón, don John, yo tengo inversores desde 1000 hasta inversores de 2.5, de 3 kVA, de 5 kVA y bajo solicitud se están trayendo de 10 y de 15. Ya depende de la necesidad que usted tenga. En respuesta a don José Rosero, en cuanto a precios y catálogos, esto los vamos a manejar con los comerciales, el departamento comercial que tenemos en este momento, con cada uno de los asesores, ellos tienen total conocimiento sobre estos equipos y sobre estos precios. Eh, Frente a lo que me preguntaba don Héctor, que si puedo encontrar esta presentación para verla nuevamente, claro que sí, esta presentación se cargará en los próximos días a la plataforma de YouTube. Aún así, si la necesitan, tienen mi número de contacto, mi email, mi Skype en pantalla en este momento, mis datos de contacto, me pueden escribir y yo con muchísimo gusto les paso la grabación. Me pregunta don Claudio, aparte de paneles, ¿qué otros productos están manejando en IZC? Muy buena pregunta. Depende de las verticales que usted quiera trabajar. Nosotros manejamos equipos POS, manejamos impresoras, manejamos escáner, frente a POS, frente a etiquetación y marcación, perdón, manejamos lo que son las etiquetas, los ribbons, los consumibles. Frente a seguridad, le ofrezco un amplio portafolio donde manejamos antenas de conectividad de corto y largo alcance, cableado estructurado en diferentes categorías, accesorios para ese cableado estructurado donde usted puede conectar desde un punto de red en su hogar hasta una instalación totalmente en un data center. Le ofrezco también lo que son servicios de seguridad, como son los GPS, alarmas, videoporteros, cámaras de seguridad. De igual forma estamos trabajando con automatización en domótica, unos switch de manera inteligente para que enciendan y apaguen las luces. Y manejamos también por otro lado lo que es la parte de cámaras, grabadores, estamos trabajando también impresoras de marcación. Ya tenemos un amplio portafolio. Si usted gusta, me escribe ahorita y le envío todo lo que estamos trabajando. Entonces, si gustan, antes de terminar, vamos acá con respecto a una pregunta. Me preguntan que cuál es la aplicación. Entonces, la calculadora se llama Solar CT, es esta, donde pues yo voy a trabajar de una manera mucho más rápida y a calcular como tal de manera más exacta lo que estábamos hablando. Don Miguel, con todo gusto, si, cualquier duda o pregunta que tengan, tienen mis datos para que ustedes puedan trabajar. Me pregunta don Edgardo que si el permiso es ante el operador de la red eléctrica, en este caso Electricaribe, eso ya tiene que averiguarlo directamente. Cada una de las electrificadoras puede manejar permisos totalmente diferentes. Lo que le digo, a nivel nacional hay unas que se manejan a raíz de lo que les explicaba, que hay unos inversores que pueden suministrarle energía a la red que está manejando, digamos en este caso como de ejemplo Electricaribe, podemos suministrarle corriente también a ellos. Entonces, por eso es que ellos tienen cierto recelo y como ciertos parámetros para este tipo de instalación. Estos permisos ya debe manejarlos directamente frente a ellos.
Me pregunta, mientras está funcionando el arreglo, mi energía generada no se va a ir, o sea, no, ¿qué? ¿No se va de la red eléctrica pública? No. Recordemos que lo que vamos a hacer es a tener un concepto mediante el cual yo voy a trabajar el tema de energía solar y me va a servir a mí como respaldo frente a la red eléctrica. Me preguntaba Jonathan que si nosotros proveemos todos los equipos, nosotros le proveemos a usted lo que es el panel, el inversor, el controlador solar y próximamente nos va a llegar el cableado para poderlo trabajar. Los permisos no siempre son obligatorios, estos permisos para trabajar energía fotovoltaica deben trabajarse frente a la electrificadora que se tiene en cada ciudad. Listo, como un punto a favor, si nosotros queremos conocer un poco más acerca de estos equipos, vamos a ingresar a la página SAT PCs. En el módulo izquierdo hay una parte que se llama energía solar y le damos clic sobre ella. Acá nos va a llevar a todos y cada uno de los productos que estamos manejando dentro de IZC y dentro de cada uno de ellos vamos a encontrar lo que son imágenes, una descripción y vamos a encontrar lo que es una ficha técnica y en algunos casos el manual. Sin importar pues la referencia. Aparte de esto también contamos con una landing page donde nosotros estamos subiendo información, donde si ustedes tienen dudas o preguntas las pueden realizar por medio de esto. Recuerden que también contamos con blogs de interacción para que ustedes puedan tener mayor información frente a todos estos requerimientos de energía solar. Listo, no olviden que el expositor para el día de hoy fue Duan Galindo, gerente de producto de la unidad de seguridad. Les recuerdo también que en cuanto a seguridad electrónica para el día de hoy contamos con promociones bastante atractivas para que no dejen pasar esta información. ¿Listo? Creo que no tenemos más preguntas hasta el momento. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su atención prestada y quedo muy pendiente entonces a las personas que se quieran conectar de manera interna. Podemos hablar de manera ya más privada. Muchísimas gracias a todos. En respuesta a lo que me preguntaba Manuel, sí señor, yo trabajo directamente con IZC por medio de la marca SAP.